¿Quieres conocer los secretos detrás de una de las mentes financieras más brillantes de la historia? Hoy desglosamos el libro que se considera la Biblia del Trading, Memorias de un operador de bolsa, la novela biográfica del legendario Jesse Livermore. Publicado en 1923, este libro sigue la vida de Larry Livingston, el seudónimo de Livermore, un genio autodidacta que ganó y perdió fortunas, y que nos enseña las reglas de oro de la especulación. Capítulos 1 al 3. El contexto de los bucket shops. Para entender la historia, primero hay que saber qué eran estos lugares. A finales del siglo XIX y principios del XX, antes de la regulación moderna de los mercados, los bucket shops eran establecimientos clandestinos que operaban como una especie de casas de apuestas. En lugar de comprar o vender acciones reales en la bolsa de valores, los clientes simplemente apostaban si el precio de una acción subiría o bajaría. Si el cliente acertaba, el dueño del bucket shop le pagaba la ganancia. Si perdía, se quedaba con el dinero. El conflicto de intereses era obvio. Los dueños de estos lugares ganaban cuando sus clientes perdían. Por eso, muchos hacían trampas, manipulando las cotizaciones o retrasando la información para asegurarse de que los clientes no pudieran ganar. En cierto modo, era como apostar en un casino donde el dueño controlaba los dados. La iluminación de Livingston. Cuando el joven Larry Livingston, de 14 años, empezó a trabajar en un corredor de bolsa, su trabajo era anotar las cotizaciones de las acciones en una gran pizarra. Esto le permitía pasar horas observando el flujo constante de precios. En su tiempo libre, iba a un bucket shop y ponía a prueba sus observaciones. Al principio, operaba con la emoción y la intuición, como la mayoría de la gente, pero rápidamente se dio cuenta de algo. La cinta de cotizaciones no mentía. La cinta de cotizaciones era el papel continuo que mostraba en tiempo real los precios de las acciones. Aunque los bucket shops intentaran manipular, el patrón de los precios en la cinta seguía una lógica que él empezó a comprender. En lugar de apostar en base a rumores o consejos, se concentró en la mecánica del movimiento de los precios. Se dio cuenta de que las acciones se movían en patrones repetitivos. A menudo, un aumento o una disminución inicial en el precio de una acción era seguido por un movimiento similar. Aprendió a identificar estos patrones y a apostar basándose puramente en lo que veía. Su disciplina era estricta. Si la cinta indicaba un movimiento, actuaba. Si no, esperaba. No tenía emociones ni favoritos, solo la fría lógica de los números. El éxito y la fama temprana. Esta estrategia le funcionó increíblemente bien. Con sus ganancias, Livingston empezó a operar con cantidades cada vez más grandes. Con solo 15 años, ya era conocido entre los bucket shops de la zona. Se convirtió en una amenaza tan grande que muchos de estos lugares lo vetaron, prohibiéndole la entrada o inventando excusas para no aceptar sus apuestas. Esto lo obligó a mudarse a otros establecimientos y finalmente a la verdadera Bolsa de Valores de Nueva York. La lección más importante de esta etapa y la que lo marcaría para toda su vida fue su creencia inquebrantable en la cinta de cotizaciones. Entendió que el éxito en el mercado no proviene de la inteligencia, la información privilegiada o los consejos, sino de la observación, la paciencia y la disciplina. Su famosa frase, "Solo confío en lo que veo en la cinta", resume perfectamente esta filosofía que se convertiría en su sello personal. Lección clave de estos 3 capítulos. Livingston se da cuenta de que los precios de las acciones se mueven en patrones predecibles. Aprende a leer la cinta de cotizaciones y a ganar dinero con pequeñas pero constantes apuestas. Su lema es: la cinta de cotizaciones lo es todo. Solo confío en lo que veo en la cinta. Capítulos 4
a 7. El bautismo de fuego en Wall Street. De la pequeña apuesta al gran mercado, habiendo sido vetado por casi todos los bucket shops de su zona, simplemente ya no querían tomar sus apuestas porque ganaba demasiado. Larry Livingston se da cuenta de que ha superado el pequeño juego. Su ambición lo lleva a la meca de la especulación, Wall Street, Nueva York. En los bucket shops, él trataba con dueños que querían que perdiera. En Wall Street se enfrentaba al mercado real, un mundo de instituciones, tiburones y la cruda realidad del movimiento del precio, donde el dinero era real y las comisiones eran significativas. El primer y caro error, la prisa. Al principio, a pesar de su increíble habilidad para leer la cinta de cotizaciones, Livingston fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? 1. Intentaba forzar el mercado. En los bucket shops, debido a la manipulación, a menudo tenía que actuar rápidamente para adelantarse al engaño. En Wall Street, intentó aplicar la misma prisa. Sentía la necesidad de estar constantemente en una posición. Rápidamente aprende que no se puede forzar un trato ni forzar al mercado a hacer lo que uno quiere. 2. No respetaba el timing a gran escala. Su método de bucket shop se basaba en fluctuaciones rápidas. En Wall Street, el gran dinero se hace esperando que las grandes tendencias se confirmen. Él no sabía esperar la confirmación de la tendencia principal y se impacientaba, cerrando posiciones ganadoras demasiado pronto o entrando en falsas rupturas. 3. La confianza excesiva y las pérdidas. Su éxito temprano le había infundido un sentido de invencibilidad. Empezó a arriesgar sumas más grandes de lo que era prudente, y cuando el mercado se movía en su contra, dudaba en aceptar la pérdida. Aquí descubre la dura verdad. El mercado es un amo cruel y no tiene favoritos. La lección clave. Desconfía de todos y de todo. El mayor error de Livingston en esta fase es dejarse llevar por el consejo ajeno y, sobre todo, por sus propias emociones. Los consejos. Pierde una parte importante de su capital por seguir pistas que le dan supuestos insiders o grandes operadores. Esto le enseña la lección crucial. No escuches a nadie. Nadie que realmente sepa algo lo va a compartir contigo. Su única guía debe ser la cinta de cotizaciones, la disciplina de la paciencia. Después de perder grandes sumas y tener que empezar de cero varias veces, Livingston se retira por un tiempo para reflexionar. Se da cuenta de que sus errores no eran técnicos, sino psicológicos y disciplinarios. La lección fundamental que emerge de estos capítulos es: el dinero no se gana comerciando, sino esperando. A partir de este momento, la paciencia se convierte en la herramienta más poderosa en su arsenal. Aprende a esperar tranquilamente a que el mercado confirme su tesis antes de actuar. Comprende que el trader disciplinado debe sentarse y no hacer nada hasta que las condiciones sean perfectas. El trabajo del especulador es observar, no actuar constantemente. Esta etapa no solo lo lleva a la ruina financiera temporal, sino que lo transforma de un jugador de apuestas rápidas a un verdadero especulador profesional. Capítulos 8 al 11. El descubrimiento de la tendencia y la gran lección de la paciencia. Después de sus dolorosas pérdidas iniciales en Nueva York, como discutimos antes, Livingston se da cuenta de que no puede seguir operando con el mismo ritmo frenético que usaba en los bucket shops. Entiende que el problema no es su habilidad para leer los precios, sino su aplicación de la estrategia a la escala del mercado real. El nacimiento de principios de la tendencia
Livingston abandona la idea de intentar atrapar pequeñas fluctuaciones. Su nueva filosofía se centra en identificar y operar las grandes tendencias o movimientos mayores del mercado. Este es el corazón de su estrategia profesional. La confirmación es oro. Se niega a entrar en una posición a menos que el mercado haya confirmado que se está moviendo en la dirección que él anticipa. Por ejemplo, si cree que una acción va a subir, no la compra cuando está en su punto más bajo, como intentan muchos inversores, sino después de que haya superado un punto de resistencia clave, validando el inicio de la tendencia alcista. Para él, es mejor perderse la primera parte de un movimiento que entrar demasiado pronto y arriesgarse a que la tendencia no se concrete. 2. Operar con la fuerza. Su principio es claro: comprar en mercados alcistas, bullish, y vender en mercados bajistas, bearish. Nunca intenta ir contra la corriente. Si una acción está en una tendencia de precios ascendente, él compra. Si el mercado está cayendo en general, él vende en corto. 3. Dejar correr las ganancias. Es en estos capítulos donde aprende la segunda parte de la disciplina: ser paciente con las ganancias. Los bucket shops lo habían entrenado para tomar ganancias rápidas. En Wall Street, comprende que si ha identificado un movimiento mayor correcto, debe mantener su posición hasta que la cinta le indique inequívocamente que la tendencia ha terminado. Él dice: nunca es mi pensamiento lo que me da grandes sumas de dinero, sino mi quietud. La paciencia como herramienta operativa. La gran revelación para Livingston es que el verdadero enemigo del especulador es la impaciencia y la necesidad de estar siempre haciendo algo. El costo de la impaciencia. Se da cuenta de que la mayoría de sus pérdidas se produjeron cuando intentó entrar demasiado pronto o cuando operó en momentos de incertidumbre, buscando acción donde no la había. Esto lo lleva a adoptar la regla de que debe esperar el momento adecuado, incluso si eso significa pasar semanas sin hacer un solo trade. Esperar los puntos clave. Livingston empieza a marcar mentalmente o físicamente los puntos pivot o puntos de menor resistencia en los gráficos de precios. Él sabe que la acción se moverá con mayor facilidad una vez que supere estos niveles. La paciencia es la disciplina de esperar esos puntos sin ser tentado a entrar antes. El reconocimiento de la naturaleza humana, además de la tendencia, se centra en la psicología de los operadores. Descubre que las acciones que han tenido un aumento dramático suelen estar sobrecompradas. La gente se ha dejado llevar por la euforia y son candidatas a una corrección. De igual manera, las que han caído demasiado suelen estar sobrevendidas, pánico, y están listas para un rebote. Esta comprensión de las emociones de la multitud le da una ventaja, ya que opera contra la emoción predominante de las masas, esperando que se reviertan. En esencia, estos capítulos son el manual de cómo pensar como un especulador. Menos acción, más análisis. Menos emoción, más disciplina. Y la comprensión de que el gran dinero se hace no actuando constantemente, sino esperando pacíficamente que las grandes oportunidades se desarrollen. Capítulos 12 al 15. La batalla contra el ego y la psicología de la multitud. En esta fase de su vida, Larry Livingston ya no es el novato impulsivo. Es un operador reconocido que ha acumulado una considerable fortuna aplicando la disciplina del principio de la tendencia. Sin embargo, es precisamente su éxito lo que lo hace vulnerable a una nueva y más peligrosa clase de errores, los que nacen de la soberbia y la avaricia. El enemigo interno, el ego inflado. Al ganar millones, Livingston empieza a creer en su propia infalibilidad.
El ego lo ciega de dos maneras fundamentales. 1. Relajación del rigor. Deja de seguir sus propias reglas de disciplina. Empieza a hacer trades por aburrimiento o por el puro placer de la acción, en lugar de esperar pacientemente los puntos pivot que le habían dado el éxito. 2. Riesgos imprudentes. En lugar de aceptar la realidad del mercado, intenta imponer su voluntad a las cotizaciones. Opera con un tamaño de posición demasiado grande, convencido de que su genio le permitirá superar cualquier fluctuación. El mercado, como de costumbre, le da una lección brutal, quitándole gran parte de su fortuna. Esta pérdida lo obliga a reconocer que el control emocional es un desafío constante. No importa cuántas veces ganes, la disciplina debe ser total y permanente. La psicología del fracaso: avaricia, miedo y esperanza. Livingstone identifica a 3 jinetes del apocalipsis emocional que destruyen al trader. 1. La avaricia. La avaricia se manifiesta cuando el trader no cierra una posición ganadora porque quiere ganar un poco más. Livingstone aprende que debe tener un sistema para tomar ganancias y apegarse a él. Un hombre puede tener razón y aún así arruinarse si no permite que sus ganancias corran, pero la trampa está en que la avaricia te impide tomar la ganancia real y te hace esperar a que el precio suba infinitamente, solo para ver cómo el mercado se revierte, convirtiendo una ganancia en una pérdida. 2. El miedo. Fear. El miedo lo ataca de 2 formas. Miedo a perder. Le hace cerrar una posición ganadora demasiado pronto. El error de bucket shop que vuelve. Miedo a actuar. Le impide entrar en una posición que su análisis indica que es correcta. 3. La esperanza. Hope. La esperanza es, para Livingstone, el enemigo más insidioso y caro, especialmente cuando se combina con una posición perdedora. Cuando el precio va en su contra, el trader novato no acepta el error. En cambio, se aferra a la esperanza de que el precio debe volver. La esperanza es lo que lleva a la ruina a los especuladores. Es la némesis del hombre común. La lección brutal que extrae de esta etapa es aceptar la pérdida rápidamente. No hay que darle cabida a la esperanza en el trading. Si la posición va en tu contra, asumes el error, cortas la pérdida, el famoso stop loss, y conservas tu capital para el siguiente trade rentable. La psicología de las masas. Además de su ego, Livingstone analiza el comportamiento de la masa. Comprende que los movimientos extremos del mercado a menudo son impulsados por el pánico, al vender, y la euforia, al comprar. La gente común compra en la cima. El público en general, impulsado por el miedo a perderse algo, FOMO, compra cuando los precios ya están inflados y todos hablan de ello. La gente común vende en la base. Vende cuando los precios están por los suelos, impulsados por el pánico y la desesperación, justo antes de que el mercado rebote. Livingstone se da cuenta de que el especulador exitoso debe tener la capacidad de pensar por sí mismo, separarse de la emoción colectiva y operar con una fría lógica que va a menudo en contra del sentir de la mayoría. Es un recordatorio de que el mercado está diseñado para confundir a la mayoría y beneficiar a la minoría disciplinada. Capítulos 16 a 19. La maquinaria de la manipulación, los pools. Tras sus reveses financieros causados por el ego, Larry Livingstone, ahora un especulador muy conocido, es invitado a participar en pools de operaciones. Esta experiencia lo educa sobre la diferencia entre ser un operador individual y ser parte de la fuerza que dirige el mercado. ¿Qué es un pool y cómo opera? Un pool era un grupo informal
y a menudo semi-legal en esa época, de grandes especuladores e insiders que unían su capital para manipular el precio de una acción específica en beneficio propio. El proceso generalmente seguía estos pasos. 1. Acumulación. El pool compraba silenciosamente grandes cantidades de la acción a precios bajos, a menudo mediante intermediarios para no levantar sospechas. 2. Activación. Una vez acumulada la posición, el pool comenzaba a realizar compras y ventas activas entre ellos, a veces incluso enviando rumores a la prensa, para crear la apariencia de gran actividad e interés en la acción. Esto atraía a los inversores minoristas, el público. 3. Distribución, cashing out. Cuando el precio había subido significativamente, gracias al entusiasmo de los minoristas, el pool comenzaba a vender discretamente su posición masiva al público, que compraba con avidez, quedándose con la ganancia. Livingston, con su habilidad para leer la cinta de cotizaciones, era invaluable para estos pools, ya que podía determinar exactamente cuánto esfuerzo se necesitaba para mover el precio sin gastar capital innecesariamente. La lección crucial, la imposibilidad de la confianza. Aunque Livingston participa y gana dinero con estos pools, extrae una lección de amarga desconfianza. El especulador debe operar en solitario. 1. Traición y conflicto de intereses. Se da cuenta de que incluso dentro del pool, la avaricia es el motor. Los otros miembros eran a menudo deshonestos, intentando manipularse entre ellos, vendiendo su parte prematuramente o rompiendo acuerdos para maximizar su propio beneficio a costa de sus socios. 2. El juicio contaminado. Al operar en un pool, Livingston se ve obligado a actuar por el calendario y los objetivos de los demás, en lugar de por lo que la cinta de cotizaciones le indica. Esto va en contra de su principio más fundamental, confiar solo en el mercado. Él comprende que nunca puede dejar que su juicio sea influenciado por las opiniones, los objetivos o la moral de otros. 3. La necesidad de ser fiel a uno mismo. Livingston concluye que para tener éxito a largo plazo, debe ser el único juez y ejecutor de sus operaciones. Él asume toda la responsabilidad, eliminando la variable impredecible de la naturaleza humana de sus socios. El precio y la psicología pura. Esta etapa refuerza su comprensión de que el precio es una manifestación de la psicología humana colectiva, más que de la lógica contable. Los precios son movidos por las emociones, miedo, avaricia, esperanza, que los pools son expertos en encender. El valor real de una empresa es secundario. Lo que importa es la percepción de la oferta y la demanda, que se puede manipular. Esta revelación solidifica su metodología. No intentes averiguar el por qué, los fundamentos. Concéntrate en el qué, el movimiento del precio. La manipulación es simplemente otra forma de presión psicológica. Si él puede identificar esa presión en la cinta, puede operar con ella, independientemente de quién esté detrás. El resultado es un Livingston más cínico, pero infinitamente más centrado. El éxito solo es posible a través de la autosuficiencia total y una disciplina inquebrantable, confiando solo en el lenguaje frío y duro de los números. Capítulos 20 a 24. El oso incomparable y la prueba de la convicción. Estos capítulos narran la culminación de toda la filosofía de trading que Livingston ha desarrollado a través de décadas de errores y éxitos. Su gran momento llega con la gran caída del mercado de 1929. Aunque el libro fue publicado en 1923, las ediciones posteriores y la historia real de Livermore confirman que estos capítulos lo llevan a anticipar dicho evento.
o narran el Panic of 1907 con lecciones aplicables a 1929. Anticipación fría en tiempos de euforia. Mientras el resto de Wall Street, el público, los bancos, los corredores, estaba inmerso en la euforia irracional de finales de la década de 1920, Livingston ve las señales de advertencia. Él no se basa en rumores ni en los consejos optimistas de la época, sino en la lectura objetiva de la cinta y las condiciones económicas. 1. La ruptura del patrón. Nota que a pesar de que los precios seguían subiendo, el volumen y la calidad de los movimientos eran débiles. Los precios dejaban de subir después de ciertos puntos pivot o caían rápidamente en los retrocesos, lo que indicaba que no había una fuerza compradora real y sana detrás de la tendencia. 2. El mercado como testigo. Su principio más profundo se manifiesta. El mercado es el que sabe. Se da cuenta de que las acciones se mueven en la dirección de la menor resistencia. Y para finales de la década, esa dirección apunta inconfundiblemente hacia abajo. Livingston comienza a tomar sus posiciones en corto, apostar a que el precio caerá con una paciencia increíble. No se apresura, sino que prueba el mercado gradualmente, aumentando sus posiciones solo a medida que el mercado confirma que su tesis bajista es correcta. La soledad y la persistencia. Este es el período de mayor presión psicológica de su carrera. Ir en corto en un mercado que todos creen que solo puede subir es mentalmente agotador. Desprecio público. La gente lo tacha de loco, pesimista o incluso antipatriota. Los traders a menudo lo confrontan, cuestionando su cordura. En la euforia, cualquiera que sugiera el riesgo es visto como un enemigo. La presión del dinero, sus posiciones son masivas. Un error de unos pocos puntos podría costarle millones. Sin embargo, su convicción en su sistema es inquebrantable, una lección aprendida de todas sus quiebras anteriores. Si el análisis disciplinado lo indica, debe sentarse y esperar, sin que le importe la opinión de nadie. Cuando el mercado finalmente se quiebra, culminando en el lunes negro y martes negro, Livingston está posicionado perfectamente. Mientras la gente entraba en pánico y perdía sus fortunas, él cosechaba la suya, ganando alrededor de $100 millones, una suma astronómica en ese momento. La lección final, el alto precio del éxito. El libro concluye con una nota agridulce. El éxito de Livingston no se siente como un triunfo alegre, sino como una victoria amarga y solitaria. 1. Ética del trader. A pesar de haber ganado una fortuna, la magnitud de la ruina a su alrededor le causa una profunda reflexión. Los corredores que lo habían desafiado estaban en bancarrota y millones de personas habían perdido sus ahorros. 2. El operador como lobo solitario confirma que el trading es un negocio de un solo hombre. Su éxito provino de su capacidad para aislarse emocionalmente del público y mantener la disciplina. No escuchó los consejos, ni los rumores, ni la euforia colectiva. 3. El poder de la disciplina total. La última lección es la más poderosa. La disciplina no es solo una buena práctica, es la única cosa que diferencia al especulador de la multitud. Él fue disciplinado al entrar, fue disciplinado al aumentar sus posiciones y fue disciplinado al mantenerlas, incluso cuando todos a su alrededor le decían que estaba equivocado. Estos capítulos finales son un recordatorio de que la especulación al nivel más alto requiere una mente fría que puede mantenerse objetiva y disciplinada ante la histeria del mundo. Resumen de las enseñanzas: disciplina y paciencia. El dinero no se gana con la rapidez, sino con la paciencia y la estrategia. Control emocional.
El miedo y la avaricia son los peores enemigos. El mercado es el rey. Confía solo en lo que el mercado te dice, no en opiniones. Cierre. Aunque la historia de Livermore tuvo un final trágico en la vida real, las lecciones de este libro siguen siendo un pilar fundamental para cualquier persona interesada en el mundo del trading. Es un recordatorio de que los principios de la especulación son atemporales. Si te gustó este video resumen, suscríbete, activa la campanita y dale like para enterarte cuando subamos más contenido similar. ¡Chao! Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video resumen.